al acto conmemorativo del Día Mundial de la Alimentación, año 2021, en este salón de actos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid. Contamos con la presencia del señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, don Luis Planas. Muchas gracias, ministro. Sabemos de la agenda de un ministro, estar aquí es muy de agradecer. Muchísimas gracias. Y me acompañan en la mesa el director de la escuela, por supuesto, profesor don José Palacios, dos catedráticos de universidad bien conocidos también, el profesor José María Sumsi, el profesor Lamo de Espinosa, que, bueno, no voy a decir que fue el inventor de la cosa casi, pero que en definitiva, sin el casi a lo mejor llegó hasta el final de la realidad. Y también nos acompaña el jefe de equipo de Derecho a la Alimentación de FAO, don Juan Carlos García y Cebolla, que hará la intervención por videoconferencia en este caso. Pues vamos a comenzar dándole la palabra al director de la escuela. Por favor, que nos dé la bienvenida, profesor Palacios, cuando quiera. Muchas gracias, rector. Señor ministro, vicerrectores, director general, profesores, alumnos, representantes de las empresas del sector, muchas gracias a todos por venir a este acto para conmemorar el Día Mundial de la Alimentación que instituyó FAO en el 16 de octubre, hace ya bastantes años. El lema elegido para este año es «Nuestras acciones son nuestro futuro» y es un lema muy procedente en estos momentos en los que el futuro se presenta incierto por muchos factores, pandemia aparte, y en este ámbito de la producción sostenible de alimentos, que es el leitmotiv de esta escuela, en lo que dedica su docencia y su actividad de formación también y de investigación. No me quiero extender sobre producción sostenible de alimentos porque ya va a haber conferenciantes que lo van a desarrollar y simplemente quería desarrollar cómo va a ser el acto, en cuya primera parte vamos a presentar, el profesor José María Sumsi y Jaime Lamo de Espinosa van a presentar unas reflexiones a la luz de la última cumbre de sistemas alimentarios que se ha realizado recientemente en Nueva York. Y en la segunda parte tendremos una mesa redonda sobre retos en producción sostenible de alimentos, que será presentaciones a escala más micro, pero también importantes para nuestro país y para nuestro entorno, y que estará moderada por Ricardo Miguel Áñez de AgriFood Comunicación. Me gustaría hacer una muy breve reseña de las dos personas que van a hacer las contribuciones en la primera parte, dos personas a las que no sería necesario presentar en esta escuela, pero aún así me gustaría hablar un minuto de cada uno de ellos. José María Sumsi es bien conocido de muchos de todos vosotros, doctor ingeniero agrónomo por nuestra universidad, catedrático de Economía y Política Agraria en esta escuela y actualmente profesor emérito. Tiene una larga trayectoria profesional que en su esfera nacional le ha llevado a desempeñar puestos relevantes como, entre otros, presidente del Instituto Andaluz para la Reforma Agraria, director del CEIGRAM, presidente de la Fundación Trictolemos. Ha publicado numerosos libros y artículos sobre políticas agrarias, seguridad alimentaria, desarrollo rural, economía, gestión de recursos naturales, una carrera que le ha hecho merecedor de múltiples premios, de los que citaría el premio de la Fundación Botín y el Premio Nacional de Publicaciones Agrarias. En la esfera nacional, José María ha sido experto principal en la Unidad de Desarrollo Rural del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington y coordinador de experiencias piloto de desarrollo rural en Latinoamérica, además de subdirector general de la FAO y en los últimos años miembro del panel de expertos de alto nivel del Comité de Seguridad Alimentaria de Naciones Unidas. La segunda visión que se trae a este acto, que proponemos sobre producción de alimentos, estará a cargo de Jaime Lamo de Espinosa, que de nuevo pues no necesita presentación en esta escuela, pero aún así resaltaré unos breves datos. Es doctor ingeniero agrónomo por esta universidad, catedrático de comercialización agraria, hoy emérito también, y tras pasar por distintas responsabilidades en el Ministerio, tuvo una actividad política, siendo ministro de Agricultura y también ministro
adscrito a la presidencia del Gobierno. Posteriormente retornó a la actividad académica, ha sido profesor de esta escuela durante muchos años, profesor del Centro de Altos Estudios Mediterráneos en Montpellier, titular de la Cátedra Jean Monnet de la Unión Europea, habiendo publicado numerosos trabajos sobre economía, política agrarias, desarrollo económico, tarea que le ha hecho acreedor de múltiples premios y reconocimientos, entre los que destacaría el Premio Jaime I de Economía y la Medalla de Honor del Consejo de Europa. Tiene una amplia experiencia internacional, como acredita su pertenencia al Club de Roma, la presidencia de la 20ª Conferencia General de FAO y la fundación de la Asociación España-FAO. Quiero agradecer a ambos el que hayan venido a este acto a presentarnos sus visiones sobre estos retos y agradecer también a todos vosotros participantes, bien presenciales en este salón o a través de streaming, en este acto sobre el futuro de la alimentación. Los retos en alimentación, sin duda, merecen que nos paremos y que reflexionemos sobre cuál es el futuro. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, director. Y a continuación, como el propio director nos ha anunciado, pues vienen las dos intervenciones de los dos catedráticos eméritos de la UPM, profesores ambos de la escuela, y comenzamos con el profesor don José María Sumsi, por favor. Si no te importa, rector, como nos hemos coordinado Jaime y ¿Lo hacéis al revés? un dibujo general. Perfecto. Me dice el profesor Sumsi que han coordinado entre él y el profesor Lamo hacer sus dos intervenciones al revés de lo que estaba en el programa. Por lo tanto, pues comenzamos con el profesor Lamo Espinosa. Adelante, por favor. Excelentísimo y magnífico señor rector, excelentísimo señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Él sabe la alegría que me da decir ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Él sabe el porqué. Excelentísimo señor director de la escuela, querido compañero emérito de tantas cosas, pero entre otras de meritaje ya a estas alturas de nuestra vida, José María Sumsi, queridos compañeros, amigos todos, y agradeceros a todos vuestra presencia. Gracias, rector, por tu reiterado apoyo y por tu invitación a participar esta tarde aquí. Gracias, ministro, por tu presencia en un acto al que tu presencia le otorga la trascendencia que el acto tiene, que trataré de resaltar. Gracias, director, por abrir un año más en esta escuela, esta conmemoración del 42 aniversario, el 42º aniversario de la creación de este día y en cita obligada a la Asociación España-FAO. Y gracias también a mi antiguo alumno primero y más tarde catedrático y consultor conmigo, lo he contado en el libro sobre la transición agraria que el Ministerio de Agricultura ha tenido la delicadeza de editar, de conversaciones que teníamos entonces. Él militaba en otro partido, en el Partido Socialista, yo en la UCD, pero hablábamos mucho de agricultura y de cosas. Gracias, querido José María, en nombre siempre de FAO, por tus palabras magistrales, que lo serán, y gracias a todos por uniros a esta conmemoración. Hace 42 años, en 1979, la vida de una persona está hecha de coincidencias y de azares y de situaciones singulares. Hace 42 años, en 1979, yo tuve el honor de presidir la 20 Conferencia General de FAO, elegido entre 158 países miembros, estados miembros de la FAO en aquel momento, hoy son más, y fui elegido en nombre del Reino de España. Yo había colaborado mucho con FAO en muchas reuniones previas. Y en aquella reunión aprobamos que cada año, el día 16 de octubre, debería celebrarse en el mundo entero el Día Mundial de la Alimentación. Pues en esa fecha, el 16 de octubre, era la fecha en que se había creado la FAO en Quebec. La FAO dependiendo ya en aquel momento de Naciones Unidas. ¿Cuál era nuestro objetivo? Nuestro objetivo era que todos los años, en el mundo entero, los distintos estados, las sociedades, se sensibilizaran ante la opinión en favor de acabar con la desnutrición y con el hambre. Desde entonces, todos los países del mundo lo venimos haciendo. También aprobamos, y quiero citarlo por la importancia que tiene y porque tiene también relación con José María, el Tratado de Conservación de Recursos Fitogenéticos, que fue una pieza importantísima de aquella reunión,
que más tarde, en virtud de ese tratado, se construyó en Svalbard, en Noruega, la llamada bóveda del fin del mundo, como la llaman algunos, que es el gran banco mundial de semillas que José María Assumpsi conoce bien. Yo no he tenido la oportunidad de verlo, pero él sí. En aquel tratado y en su desarrollo trabajó intensa y eficazmente, y esto me interesa destacarlo aquí en esta escuela, otro ingeniero agrónomo de esta escuela, en FAO, José Esquinas Alcázar, Pepe Esquinas. Tuvo una participación muy decidida. Y yo les digo a los alumnos de esta escuela que piensen en la FAO siempre como un potencial destino vuestro, futuro, si ello fuera posible. Cuando en octubre del 2006 creamos, por tanto muchos años más tarde en España, la Asociación España-FAO, no fue un capricho mío por seguir poniendo la FAO delante de la vida española, sino que fue auspiciado por la propia FAO, con la presencia del entonces director de FAO, señor Diouf, aquí en la escuela, en el piso de arriba, en la sala de juntas de la dirección, y firmamos aquí, en esa sala de juntas, la constitución de la Asociación España-FAO. Y acordamos, junto con el Ministerio de Agricultura, la Universidad, la Escuela y la Comunidad de Madrid, a quien hoy echo en falta, que todos los años celebraríamos tal acto en esta escuela, es decir, el acto del Día Mundial de la Alimentación, en esta escuela, bajo el alto patrocinio del Ministerio y el Rectorado. Queríamos que la escuela fuera el lugar el lugar icónico del Día Mundial de la Alimentación en España, siempre con la presencia, naturalmente, del Rectorado y del Ministro. Y venimos haciéndolo así desde entonces. Pero es que incluso en el año 2008, bajo el alto patrocinio y la presidencia de Su Majestad la Reina Doña Sofía, que nos hizo el honor de estar en esta sala y de presidir esta reunión, y hay una placa fuera que la recuerda. Un año más, el rector y el ministro de Agricultura nos hacen el honor de que sea esta escuela, esta universidad, la que acoja tal día, como casa de la ciencia agraria que es. Y le agradezco muy de corazón y muy especialmente a Luis Plana su participación, porque me consta la terrible agenda a la que está sometido. Gracias, ministro, por hacer un hueco en tus actividades de vértigo y estar aquí con todos nosotros, y gracias a todos por uniros a esta celebración. Pero seamos sinceros, en realidad, es que acabo de utilizar la palabra celebración, y muchos probablemente habrán dicho, ¿de qué está hablando este hombre? Estamos tratando del problema del hambre y la alimentación y hablamos de celebrar. No, tendríamos que hablar de conmemorar, porque lo que estamos haciendo hoy es conmemorar o rememorar que no hemos sido capaces de acabar con el hambre, que la alta volatilidad de los alimentos se ha instalado entre nosotros, que la población crece día a día superando cifras que eran inimaginables y que esa población, especialmente en países con altas tasas de PIB, están cambiando sus demandas hacia modelos de consumo occidentales y acentuando así la presión sobre una oferta y sobre una demanda que es cada día más difícil de satisfacer, porque cada día disponemos de menos hectáreas per cápita y de menos metros cúbicos de agua per cápita en el mundo. Y por eso países como China y otros adquieren con fondos soberanos, que son muy importantes y apenas si les damos trascendencia, con fondos soberanos, miles de hectáreas de tierra cultivables en el mundo. Otra persona especialista en fondos de Barcelona y yo estamos preparando un libro sobre fondos soberanos y estamos perplejos, ministro, de las cifras que nos estamos encontrando. Compran miles de hectáreas de tierra cultivables en el mundo, normalmente con agua, no para exportar alimentos, sino para garantizarse futuros abastecimientos. Y por eso este año sufrimos una inflación de precios agrarios mundial de elevada cuantía. Sin embargo, el mundo de hoy en nada se asemeja a aquel de 1979, cuando creamos el Día Mundial de la Alimentación. Entonces había 4,3 billones de habitantes y se preveían 6,3 para el año 2000. Hoy somos 7,8 y podrían ser 11,5 en el 2050 si no fuera por los baños de la pandemia. Y el hambre además sigue creciendo. José María dará las cifras precisas, simplemente doy un apunte. Tenemos los peores datos de hambre de la década. 811 millones de personas no saben qué comerán hoy, según el informe de la SOFI, publicado el pasado día 12. Y más de 40 millones están en las puertas de la inanición. Y los productores son cada vez más vulnerables a los efectos adversos del cambio climático y los sistemas alimentarios contribuyen hasta 1/3 con las emisiones de gases de efecto invernadero.
Sin embargo, los sistemas sostenibles de producción, que existen y se dan cada día con más importancia, deben ser reconocidos como una solución esencial. Además, la geopolítica está cambiando el mundo. Veníamos para acá, el ministro me hablaba de una relación con el ministro de República Popular Democrática del Congo. Hablábamos de China con otra persona en el pasillo. Es decir, la geopolítica está cambiando el mundo. Hoy hay solo un ciudadano europeo por cada 3 africanos y 8 asiáticos. La población rural es mucho menor que la urbana desde el año 2008. Hasta ese año era superior. El mundo se concentra en grandes ciudades y en las costas. El centro se vacía. En España lo vemos día a día. Es la nueva Celtiberia. Miles de pueblos hoy en España y en Europa cuentan con menos de 100 habitantes y sus edades están siempre por encima de los 65 años. Esos pueblos están muriendo y así se nos muere esa profesión en el primer mundo y con ellos desaparece la vertebración rural basada en los municipios y el clavillo de la alimentación. Aquella geografía del hambre de Josué de Castro se ha incumplido. Y como decía Comte, la demografía es el destino. Como se ve, una demografía asimétrica que nos acentúa además los problemas y la asimetría del hambre. Y en esta quincena del Día Mundial de la Alimentación, nos reunimos una vez más en esta Escuela de Biotécnica, Agronomía y Alimentación, porque, lo recordaré una vez más, ha sido la ingeniería agronómica la que le torció el brazo a las profecías de Malthus, logrando que la ciencia agraria caminara más rápidamente que el crecimiento poblacional, y la que permitió alimentar nuestras poblaciones sin problemas, sin grandes problemas diría yo, en los tiempos de confinamiento y pandemia. Pese a todo, no hemos sido capaces de acabar con el hambre. El desperdicio alimentario, tema del que el ministro se lleva ocupando tiempo por las noticias que yo veo en prensa, supera 1/3 de nuestras producciones. La población crece día a día superando cifras que eran inimaginables, aunque últimamente reduce esa tasa. No podemos sentirnos satisfechos, sobre todo cuando todos somos conscientes de que es posible acabar con el hambre, cuando sabemos que es posible hacer que ese 94% de las tierras africanas no cultivadas hoy puedan contribuir a ese reto, cuando sabemos que si se racionalizara el uso del agua, duplicaríamos más de 2 las tierras regadas en el mundo, cuando sabemos tantas cosas. Porque sí, sabemos lo suficiente para erradicar el hambre. En esta escuela se sabe, no hay que ir muy lejos para saberlo. Y creemos que desde FAO y sobre todo desde Naciones Unidas había que lograr un grado de compromiso multinacional próximo, aunar los esfuerzos de los gobiernos, acordar que el sector agrario es estratégico y que debe someterse a otras reglas no estrictamente las de la economía y el comercio mundiales hoy vigentes, concertar unas nuevas reglas donde la producción alimentaria y el campesinado, los agricultores, sean merecedores del respeto y la estima económica y social que les haga tener interés y no desinterés en su actividad, en su trabajo y en su inserción social. Y quizá por eso el lema de este año, del Día Mundial de la Alimentación, alimentos seguros para un futuro saludable, es lógico. Es la primera vez que la FAO no alude al hambre o la desnutrición en esta convocatoria y no deja de ser llamativo. Podría verse el mundo como dividido en 2 partes claras, aquellas que padecen el hambre y la desnutrición y otra más desarrollada, donde estamos nosotros, en la que el problema es la salud, el alimento sano, el sistema alimentario saludable, la nutrición. Es una nueva asimetría del hambre. No es comer o no comer, es no comer o comer mal, está teniendo todas las posibilidades alimentarias. Siempre hemos usado la expresión seguridad alimentaria de modo ambivalente. En términos de cuantía, de volumen, de mínimos, cuando mirábamos hacia los países en vías de desarrollo, y en términos de salud, de raciones saludables cuando mirábamos hacia los países desarrollados. Hoy hay un coste oculto en el mal estilo de vida occidental. Estar sano en nuestro mundo no es no estar enfermo. Por ejemplo, 73% de españoles se consideran con buena o muy buena salud y, sin embargo, el 63% de la población padece de obesidad, el 57% de sedentarismo y el 30% de tabaquismo. Los porcentajes anteriores son predicables del resto de Europa o de Estados Unidos. Y la mayor parte de la población quiere estar más sana, pero o no sabe cómo, o sabiéndolo,
No es capaz de sacrificar apetitos, dietas, calorías excesivas, nutrientes o raciones perjudiciales para su salud. Y los excesos de consumo alimentario aquí o en países semejantes al nuestro es un exceso de demanda que priva a otros de un plus de posibles ofertas. Y el cambio climático agrava esta visión e incluso introduce fake news antiganadería de modo recurrente en los últimos tiempos. Por todo ello, y termino, me gustaría esperar, por el bien de nuestra inversión productiva, por el bien de la ciencia en nuestras universidades, por una más pujante ciencia agraria en la que esta escuela contribuye con sus equipos de forma notable, que el volumen de I+D en los presupuestos futuros, los que ahora empiezan negociando, sea creciente en nuestras universidades, muy especialmente en esta escuela agronómica, por lo que atañe a la lucha contra el hambre. Ojalá este Día Mundial de la Alimentación, que celebramos aquí un año más y espero que el año que viene se repita y así sucesivamente, nos sirva este año para orientar nuestras reflexiones en esta otra dirección que la FAO parece abrirnos, sin olvidar que tenemos pendiente ganar la lucha contra el hambre, hoy más que nunca. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profesor Lamo. Profesor Sumsi, hemos quedado antes que esperábamos el orden, pues adelante cuando quiera. Muy bien. Muchas gracias por organizar este acto, señor rector, director, ministro, por la presencia. Creo que es importante reflexionar sobre algunos de los temas que se enfrenta a la humanidad relacionados con la alimentación y la nutrición. Efectivamente, hablar de celebraciones quizá un poco algo fuera de lugar, pero el objetivo de cada año dedicar un día al Día Mundial de la Alimentación, como otros temas, yo creo que sirve para que de alguna forma la sociedad siga tomando conciencia del problema al que nos enfrentamos. Un problema que, como veremos, no es un problema solamente tecnológico, es un problema tecnológico, es un problema institucional, es un problema social y es un problema político. Creo que Jaime Lamo ha expresado muy bien un cuadro y ha dibujado un cuadro que podría parecer catastrofista, pero no es así. Es la pura realidad, al menos con los datos que manejamos, básicamente los datos de los informes anuales de FAO. El tema del hambre en el mundo en el periodo 2005-2015 mejoró sustancialmente, tanto a nivel del número total de personas subnutridas como a nivel de la prevalencia, el porcentaje de personas subnutridas sobre el total de población mundial. Y por tanto, bueno, pues había una cierta optimismo de que la tendencia era así y iba a seguir siendo así. El año 2015, justamente es cuando se aprueban los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que van del periodo 15 al 30, y hete aquí, parece que sea, en fin, mala jugada del destino, ¿no? A partir del año 15, las cifras de malnutrición en el mundo empiezan a empeorar. Y desde entonces no han hecho más que empeorar. Llegamos al 19 con unas cifras mucho peores que el 2015 y si a eso le añadimos la pandemia, pues ya no te quiero ni contar. Se estima, no hay otros datos todavía fiables, pero se estima que el número de personas que pasan hambre como consecuencia de la pandemia han aumentado entre 83 millones y 125 millones. La horquilla es un poco amplia porque estimar esto no es fácil, pero no cabe duda de que la situación ha empeorado. La primera pregunta sería, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está empeorando? ¿Cuál es el problema? Todos los informes y todos los análisis que se han hecho apuntan a 4 factores. El primer factor, cambio climático. Esto ya nos indica una cuestión a reflexionar. Hay una interrelación clara entre cambio climático y alimentación y hambre. El cambio climático no solamente se refleja en tema de aumento de temperaturas o de descenso de pluviometría, sino en un aumento muy fuerte de los factores y eventos climáticos extremos,
provocando, a través de huracanes, inundaciones, sequías tremendas y demás, problemas en las cosechas en el mundo y, por tanto, en la oferta de alimentos. Por tanto, el cambio climático está siendo un elemento clave en ese empeoramiento de los indicadores de subnutrición en el mundo. El segundo elemento es conflictos, violencia, guerras. Este es otro tema muy importante. En cuestión de años, el número de desplazados en el mundo ha aumentado vertiginosamente, hay 150 millones más, en conflictos tremendos en Somalia, en Sudán del Sur, en Yemen, en Afganistán, en Siria. Solo en Siria son 4 millones de desplazados. Y el problema del hambre en esos desplazados, en estas poblaciones desplazadas por los conflictos bélicos, las guerras y las inestabilidades políticas, los llamados estados fallidos, supone un aumento también del hambre en el mundo. El tercer efecto es el tema del crecimiento económico. Tenemos un menor crecimiento económico y mucho menos estable. Estamos en estos son años de un crecimiento menor, crecemos pero a una tasa menor que a principios del siglo XXI, y además es un crecimiento inestable, es un crecimiento que de pronto los precios de las materias primas se disparan, el precio del petróleo no ahora, me refiero por ejemplo a la crisis del 2008, etc. Entonces, realmente esta inestabilidad que aparece como consecuencia de la crisis financiera del 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 en adelante, pues afecta también al tema del acceso a los alimentos, porque eso significa más población vulnerable, menos ingresos en las poblaciones más vulnerables, en los hogares más pobres de los países en desarrollo y, por tanto, un problema de acceso económico a los alimentos. No hay capacidad de compra para alimentarse bien. Y, por último, el aumento de las desigualdades, que tiene que ver con el anterior, el aumento de la pobreza y desigualdades, que de alguna forma también influye clarísimamente. Con todo esto, no es de extrañar que el secretario general... un tema importante. Estamos hablando de datos 2019-2020. FAO ha hecho una proyección del tema del hambre en el mundo al año 2030. Todos sabemos, o por lo menos los que trabajamos en proyecciones, sabemos que esto es relativo, siempre hay escenarios más optimistas, menos optimistas. La proyección siempre es un tema delicado desde el punto de vista estadístico, econométrico y demás. Pero todos los estudios realizados indican que si no pasa algo, si no cambia algo seriamente, la proyección nos lleva a unos escenarios de personas que pasan hambre en el mundo de 811 millones, como ha dicho el profesor Lamo Espinosa, a en torno a unos 900 millones en el 2030. Es decir, que lejos de que la cosa pueda mejorar, si se siguen las tendencias, si se extrapolan las tendencias y no hay un cambio fuerte, no solamente no mejoraremos las cifras, sino que las empeoraremos. O sea, no conseguiremos el objetivo 2 de los objetivos del desarrollo sostenible. Es que el problema no es que no nos estemos acercando, el problema es que nos estamos alejando de ese objetivo. Y esto es dramático porque el tema del hambre no es el único objetivo de desarrollo sostenible, pero no cabe duda que el hambre es una lacra total y que todavía a estas alturas del siglo XXI, que haya tal cantidad de personas que están subnutridas, pues es realmente un drama, ¿no? Es por toda esta razón por la que el secretario general de Naciones Unidas, en octubre del 2019, convocó una cumbre mundial de sistemas alimentarios que se acaba de celebrar el 23 de septiembre de este año, o sea, hace unas semanas. Esa es una noticia, yo creo, esperanzadora. Yo creo que ha sido una acción y sobre todo una iniciativa importante. Todas estas cumbres siempre son momentos complicados porque organizar esas cumbres no es fácil y más en un momento de pandemia. Para que os hagáis una idea, la cumbre se ha celebrado en el tramo de alto nivel de la Asamblea de Naciones Unidas que todos los septiembres se celebra en Nueva York y ha habido como miles de participantes, todo online. O sea, imaginaros lo que significa esta organización y la falta también un poco de poder tener un contacto personal para tratar todos estos temas. Pero la cumbre yo creo que ha tenido, como son en serio estas cumbres, ¿no? Ha tenido sus luces y sus sombras, yo creo que más luces que sombras, porque, y voy a entrar ya en la parte central de mi presentación, yo creo que esta cumbre ha tenido elementos distintos. Yo he asistido a muchas cumbres en mi etapa de FAO, coincidió con la crisis de los precios de los alimentos 2008 y asistí a numerosas cumbres, 4 o 5, en 3 o 4 años. El problema de las cumbres es sobre todo las poscumbres.
Las cumbres están muy bien, es un momento importante, se genera toda una difusión, una comunicación a la sociedad, una toma de conciencia, está muy bien. Se hacen promesas, se hacen compromisos. El problema de esto es que acaba la cumbre y luego la poscumbre no pasa nada. Entonces yo creo que eso se ha aprendido y creo que se ha corregido, como ahora explicaré. Otro elemento también de las cumbres es que normalmente pues, asisten jefes de Estado, presidentes de Gobierno, ministros de Agricultura, lo cual está muy bien, pero no hay otras representaciones importantes como puede ser la sociedad civil, como puede ser la empresa privada, como pueden ser las fundaciones privadas que pueden financiar, porque algunas son muy potentes y pueden tener tanta financiación o más que una cooperación de un país, ¿no? Entonces yo creo que esto, que era algo que realmente se ha visto que muchas cumbres al final no servían para nada o para poco, pues yo creo que se ha ido corrigiendo. Otro tema fundamental es el tema financiación. Incluso en una cumbre que se diga hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer todas estas cosas, ¿no? ¿Y dónde está el dinero para hacer esto? Porque muchas de esas cosas hay que hacerlas en países en desarrollo. Y por tanto en esos países tienen muchas necesidades y sus recursos presupuestarios son muy limitados. Por tanto siempre, bueno, muy bien, estas ideas están muy bien. ¿Y dónde está el dinero para hacer todo esto? Entonces yo creo que la cumbre de este año de sistemas alimentarios pues ha supuesto bastantes novedades que ahora voy a contar. Son 4 o 5 y que yo voy a dar como mensajes positivos. Luego al final terminaré con alguna sombra y dificultad. En primer lugar, lo que ha significado la cumbre es un cambio de enfoque. Esto es muy importante. Aquí se ha mencionado seguridad alimentaria. Cuando yo estaba en FAO era seguridad alimentaria, luego se le agregó nutrición, seguridad alimentaria y nutrición, porque no solamente, como ha dicho Jaime, no solamente es la gente que pasa hambre, sino la obesidad como problema, seguridad alimentaria y nutrición, pero el enfoque de la cumbre ha sido un enfoque nuevo, un enfoque muy novedoso, que es el enfoque de sistemas alimentarios. Por eso se ha llamado Cumbre de Sistemas Alimentarios. ¿Qué es un sistema alimentario? Bueno, un sistema alimentario es una concepción, un concepto, un marco conceptual que implica que la alimentación, el sistema alimentación o sistema alimentario, tiene diversas componentes y que todas estas componentes están absolutamente interrelacionadas entre ellas. De tal manera que alimentación está relacionado con pobreza, está relacionado con medio ambiente, está relacionado con cambio climático, está relacionado con salud, está relacionado con ecosistemas, tanto marítimos como terrestres. Por tanto, el sistema y con el consumo también, a través del tema de la nutrición, el consumo saludable, etc. En ese sentido, y esto es muy importante, la cumbre lo que ha llegado un poco a la conclusión es que analizando el sistema alimentario como tal, como un sistema con partes interrelacionadas, la mejora de los sistemas alimentarios podría ayudar no solamente al objetivo 2 de desarrollo sostenible, sino a otros muchos. Por ejemplo, el de consumo y producción responsable y sostenible, al de pobreza, al de mejora de la gestión del agua, a la mejora de los ecosistemas terrestres, a la mejora de los ecosistemas marítimos, a la mejora de los recursos naturales y de su gestión, a mitigar el cambio climático. Por tanto, la mejora de los sistemas alimentarios y su transformación puede ser positiva no solamente para el objetivo 2, sino para otros muchos objetivos. Este es un primer mensaje de la cumbre. El segundo es una cumbre participativa, una cumbre inclusiva. Y es verdad que aunque ha habido algunas críticas, porque no siempre se llega a todas partes, es verdad que en todo el proceso de preparación, que ha durado más de un año, pues realmente ha habido una participación de representación de empresas, sociedad civil, organizaciones ONGs, Naciones Unidas, por supuesto, muchas constituencies que realmente han participado en esta preparación. Por tanto, es una... y gobiernos, como es lógico, son lo más importante, ¿no? Por tanto, frente a las cumbres tradicionales donde están representados los gobiernos, en esta cumbre estaban los gobiernos, por supuesto, pero estaban muchos más actores involucrados y partes interesadas en el tema de los sistemas alimentarios. La siguiente cuestión, aparte del tema participativo, es el tema de la acción. Yo creo que esto a mí me parece sumamente importante. Es decir, la cumbre, el mensaje permanente es:
lo que tenemos que sacar de aquí es una serie de instrumentos, una serie de medidas, una serie de mecanismos para llevar las conclusiones de la cumbre a la acción nacional. Eso es una cosa muy importante y yo creo que en eso se ha avanzado, porque toda la preparación de la cumbre lo que se ha hecho es promover unos planes nacionales cuya responsabilidad es de los gobiernos, pero donde están apoyados por todos los actores y por todo el sistema internacional de Naciones Unidas. Por tanto, otro de los mensajes claros es no quedarnos en la teoría de las medidas que habría que hacer, sino cómo trasladar esas medidas a acciones en cada país, a planes nacionales en cada país, por supuesto, teniendo en cuenta el contexto nacional. Estos planes nacionales, ya voy terminando, tienen 5 áreas prioritarias de acción. O sea, toda la preparación, después de muchos diálogos, se han celebrado más de 200 diálogos con todos los actores en muchos países, y yo creo que ha sido un periodo de mucha reflexión, mucha conversación, mucho diálogo, y de esos diálogos han surgido una serie de elementos que se han agrupado en 5 grandes áreas prioritarias. Estas 5 áreas prioritarias son fundamentalmente las siguientes. La primera es acceso a alimentos nutritivos y seguros para todos. La segunda es un consumo responsable de alimentos. La tercera, una producción sostenible de alimentos. Me paro aquí. Estamos en una escuela de agricultura y, por tanto, el papel que nos corresponde jugar aquí es importantísimo. Producción sostenible de alimentos. ¿Hay que producir más alimentos? Sí. ¿Ha aumentado la productividad agraria? Sí. Pero hay que hacerlo de forma sostenible. Ese es un reto en el que yo creo que una escuela de agronomía, una escuela de agricultura como esta, tiene un papel, esta y otras muchas, un papel importante que jugar. Y este es un reto al que se enfrenta la humanidad y fundamental para transformar los sistemas alimentarios. La cuarta área de acción es mejorar el nivel de rentas y los medios de vida y la igualdad. Si he dicho que uno de los problemas importantes es el acceso económico, en la medida que siga habiendo muchísima pobreza y hogares vulnerables que no pueden comprar alimentos, seguirá habiendo hambre aunque haya alimentos, aunque haya disponibilidad. Por tanto, mejorar las rentas, los medios de vida y la igualdad. Y luego la resiliencia de los sistemas alimentarios ante emergencias y catástrofes. Estamos viviendo un mundo cada vez con más catástrofes, con más emergencias de todo tipo, desde bélicas hasta desastres naturales, a problemas pues, como el COVID, que es una emergencia sanitaria que ha afectado a la seguridad alimentaria. Por tanto, esas serían las 5 áreas prioritarias de acción. Algunos de los elementos que se han planteado ahí son yo creo, muy importantes, y me gustaría hacer 2 pequeños apuntes para que veáis la profundidad de las discusiones que ha habido en torno a esta cumbre. Solo voy a mencionar 2 temas, y los voy a dejar ahí para la reflexión. 2 temas que pueden tener mucho impacto. El primero es algunas, no solamente expertos, sino que algunos sectores de la sociedad y de expertos y de organizaciones están planteando la necesidad de que el precio de los alimentos tenga en cuenta los costes reales de producción de los alimentos, incluidos los costes ambientales y climáticos. O sea, ahora está al día, todos lo estamos viendo en los periódicos. Uno de los factores por el que los precios de la energía se han disparado, no solamente el precio del gas, sino de los derechos de CO2, pues se está empezando a plantear que aquellos sistemas agrarios y alimentos cuya producción emita mucho CO2, quizá deberían también incorporar en el precio de los alimentos los derechos de CO2. Lo cual, fijaros lo que hay ahí detrás. O sea, ya no solamente tendríamos una energía cara, sino una alimentación cara. O sea, no es para mañana, desde luego, pero lo dejo ahí apuntado. Y el segundo tema es el tema de la dieta saludable. Y entonces ahí que alguien podría decir, bueno, es una cosa razonable y obvia, una dieta saludable. Bueno, pues se ha generado un debate en esos diálogos nacionales impresionante. La gran pregunta es, ¿quién decide cuáles son dietas saludables y no saludables? ¿Quién lo decide? ¿Los gobiernos o las personas? Y de ahí está todo el tema del etiquetado de los productos sanos o no, que algunos gobiernos pueden utilizar para cuestiones comerciales, pero recordar que en uno de los sistemas que hay de etiquetado de saludable o no, en Gran Bretaña el aceite de oliva está considerado con etiqueta roja, como si fuera veneno. Curiosamente, Reino Unido no produce aceite de oliva, que es la sociedad, ¿no? O los impuestos, los famosos impuestos, o las etiquetas, los impuestos al azúcar, los impuestos a las grasas, porque eso sería una acción de gobierno, es decir, el gobierno decidiría qué hay que comer y qué no.
Pero la gran duda es quién decide qué se come y qué no, qué es saludable y qué no, ¿el gobierno o los consumidores con la información que está disponible a todo el mundo o a mucha gente, ¿no? Son dos grandes debates. Ha habido muchos más, pero no puedo extenderme y los dejo aquí. Vamos terminando ya con otro elemento muy importante de innovación de esta cumbre, que son las coaliciones. Las coaliciones lo que pretenden, voy terminando ya con esto, lo que pretenden las coaliciones es una fórmula que permita resolver el problema clásico de financiación. Como he dicho antes, el problema de financiación de las medidas siempre es un tema, sobre todo en los países en desarrollo, siempre es un tema fundamental y siempre es un tema que realmente no se resuelve. Bueno, pues las ideas que ha lanzado la cumbre es la idea de las coaliciones. ¿Qué es una coalición? Una coalición, como su nombre indica, es una serie de actores, gobiernos, ONGs, fundaciones privadas, empresas, etcétera, que se unen para ayudar a aplicar en determinados países acciones concretas dentro del plan nacional. O sea, no un plan completo, sino dentro de un plan hay una medida o un tipo de medida y hay una coalición internacional, no solo para este país, sino para muchos países, para apoyar el desarrollo y la puesta en práctica de esas medidas con financiación. Entonces, es una idea muy interesante porque hasta ahora se planteaba la financiación vía fondos verticales, sea Banco Mundial o sea el FIDA. Eso no funciona muy bien porque los países poner ahí dinero para no se sabe muy bien qué va a pasar no les gusta tanto. Pero ahora, si son ya poner dinero para acciones muy concretas dentro de los planes nacionales en determinados países, pues realmente puede ser más atractivo. Y de hecho, ya a fecha de hoy existen 4 coaliciones, lo cual creo que es un resultado interesante de la cumbre. La primera coalición que se ha creado es la coalición para el aumento sostenible de la producción agraria, es decir, que ese elemento, hay muchos países que están dispuestos a poner financiación para promover esto, para promover el aumento sostenible de la producción de alimentos. Hay otra coalición para la comida escolar, para en los países en desarrollo programas de comida escolar para que los niños aprendan a comer bien y además tengan resuelto por lo menos alguna de las comidas del día. Una coalición para eso, fijaros qué específicas son algunas, esa es bien específica. Y eso es que les gusta mucho a los países, ¿no? Dinero para esto, ¿no? Para mejorar la comida escolar en estos 24 países o estos 62. La tercera es una coalición para protección social. Uno de los problemas que ha habido es que ante la caída de rentas de las clases más vulnerables tienen problemas para acceso económico, como he explicado, pues eso es una coalición para protección social, es decir, ayudas o bien alimentarias o ayudas económicas para poder acceder a los alimentos, una coalición para promover los programas de protección social. Y por último, la cuarta coalición, que le gustará seguramente al ministro, porque el Ministerio tiene mucho empeño en este tema, es una coalición para reducir las pérdidas y desperdicios de los alimentos. No sé si España se apuntará a esta coalición o no, seguro que algo nos podrá decir. Termino diciendo que, bueno, como decía, el problema de las cumbres son las poscumbres. También en esto yo creo que ha habido una cierta innovación. El secretario general de Naciones Unidas, en su mensaje de compromiso de esta cumbre, ha planteado un sistema de seguimiento y de rendición de cuentas. Dice, no es esto de aquí a la cumbre y ahora nos vamos todos a casa y ya está, ya hemos cumplido. No. O sea, aquí esto no hemos acabado, hemos empezado. No es el final, es el principio. Y cada año vamos a hacer un informe con todas las agencias de Naciones Unidas y tal, para plantear cada año qué ha pasado este año, cómo ha avanzado o cómo ha empeorado toda esta acción, cómo se ha puesto en práctica estos diálogos nacionales, estos planes nacionales, estas coaliciones. Y cada 2 años un informe de un poco dónde estamos y si hay que cambiar o no cambiar nada. Creo que este mecanismo de seguimiento y rendición de cuentas planteado por el secretario general de Naciones Unidas es importante y creo que le da una dimensión de que vamos a empezar una nueva era. Todos estos informes es hasta el 2030, o sea, año a año hasta el 2030. Por último, un pequeño apunte que habrá que conseguir, ¿no? El sistema planteado por el secretario general de Naciones Unidas da también un papel muy importante a las agencias de Roma, a las 3 agencias de Roma, la FAO, FIDA y PMA, y también al Comité Mundial de Seguridad Alimentaria y al panel de expertos al que yo pertenezco y que asesora a este Comité Mundial de Seguridad Alimentaria. Entonces, no está todavía muy claro cómo estas distintas piezas van a articularse para hacer esta rendición de cuentas y estos reports, estos informes que cada año se van a hacer. Pero esto se ha empezado a hablar ya ahora, hace unos días
se ha celebrado la plenaria anual del Comité Mundial de Salud Alimentaria, que supongo que el ministro informará de una buena noticia para España. Y creo que, bueno, que ahora nos toca todas estas ideas ponerlas en práctica y todo este sistema de seguimiento y coordinación, pues que funcione bien y articularlo adecuadamente. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Sumsi. Y a continuación vamos a darle la palabra a don Juan Carlos García y Cebolla, jefe del equipo de Derecho a la Alimentación de FAO, que hará la intervención vía videoconferencia. Por favor. Muy buenas tardes. Lo primero de todo quisiera agradecer el que nos hayan invitado y que hayan tenido en cuenta a la FAO y en particular al equipo de Derecho a la Alimentación para esta celebración o esta rememoranza del Día Mundial de la Alimentación. Excelentísimo señor y magnífico señor rector, excelentísimo señor ministro, ilustrísimo director de la escuela, queridos profesores Lamo de Espinosa y José María Sumsi, José María, querido jefe en el pasado. Es para mí un placer especial y un honor especial el dirigirme a ustedes hoy, que además no solo represento a FAO, sino que vuelvo después de mucho tiempo a mi antigua escuela, a la escuela en la que me formé. Y quisiera compartirles unas reflexiones muy rápidas y muy breves. Primero, quisiera coincidir con los ponentes anteriores en elementos centrales que han remarcado. Una es que ha habido un gran avance, un gran desarrollo en lo técnico que ha permitido, entre otras cosas, acompañar al crecimiento de la población mundial. Si no hubiéramos tenido esas capacidades técnicas y ese acelerón que se produjo en la segunda parte del siglo XIX, no solo seguiríamos teniendo hambre, sino que no habríamos sido capaces de acompañar el crecimiento de la población mundial. José María ha presentado una descripción muy interesante, muy completa de la complejidad de los sistemas alimentarios y las interconexiones que hay entre las diferentes partes, al punto que hoy en día no podemos pensar que los problemas se pueden resolver de manera sencilla. Tenemos que manejar la complejidad, y la complejidad nos lleva sobre todo a fortalecer la gobernanza. Cuando yo empecé a trabajar, cuando terminé en la escuela, empecé a trabajar en concentración parcelaria y en zonas de transformación a regadío. Y rápidamente lo que aprendí es que si aquello estaba funcionando era porque quienes diseñaron el modelo de concentración parcelaria habían entendido la economía política del contexto en el que teníamos que trabajar. Y habían hecho un diseño que se manejaba muy bien para resolver los conflictos y manejar la asimetría de poderes y generar suficiente consenso. No quiero decir que fuera ideal, pero era un mecanismo que generaba suficiente consenso y suficiente confianza en el imperio de la ley. Y eso es una de las cosas que no hemos conseguido a nivel global generar de una manera robusta todavía. Y ustedes dirán, ¿y por qué nos cuenta esta conclusión este señor? Pues miren, porque si bien hemos avanzado muy rápidamente y de una manera muy sólida en el desarrollo de las tecnologías duras, las tecnologías blandas, las que tienen que tratar con lo social y con los aspectos de gestión de los conflictos, todavía vamos muy lentos. Y mientras no seamos capaces de fortalecer esas gobernanzas y las maneras de gestionar los conflictos y las diferencias de intereses, vamos a tener problemas, porque
como habían señalado también José María, uno de los motores del crecimiento del hambre en los últimos años ha sido la desigualdad. Y la desigualdad está en la base también de los fracasos que hemos tenido en las décadas anteriores, cuando incluso éramos capaces de ir reduciendo los números del hambre. La desigualdad es un motor de la pobreza, si no sabemos manejarla en unos términos en los que sean socialmente y ambientalmente aceptables. El derecho a la alimentación y un enfoque de derechos humanos puede ayudar a generar un pacto social por el cual compartamos un planeta finito, porque hemos llegado al punto en el que no podemos encontrar soluciones cada uno por separado. Tenemos un planeta finito y un mundo en el que el nivel de alteración al que hemos llegado requiere que trabajemos integradamente. Ya no podemos volver al pasado simplemente dejando de hacer algunas cosas. Hoy en día no podemos parar el sistema agroproductivo para repensárnoslo. Tenemos que seguir funcionando, pero a la vez sabemos que tenemos una cadena alimentaria, un sistema alimentario en el que el recurso a biocidas ha llegado a un punto que tiene impacto en nuestra salud y en nuestra nutrición. La malnutrición a la que asistimos en términos de enfermedades asociadas a la dieta no solo tiene que ver con consumos excesivos de energía o con abusos sobre algunos nutrientes, tiene que ver también en la alteración que hemos producido en nuestro microbioma, que está asociada a la confluencia del uso de biocidas a lo largo de toda la cadena. Y no solo en la cadena alimentaria, sino también en el sector salud, con los antibióticos de uso masivo y no controlado. Tenemos que aprender a convivir con nuestros microbios y eso forma parte también de los cambios que tenemos que hacer en el sistema alimentario. Es decir, tenemos que retocar el status quo de prácticamente todo. Y si no somos capaces de generar un mecanismo de gobernanza y de confianza para que todo el mundo se sienta incluido, comentaba José María, estas transiciones van a costar y van a tener costes diferentes para los diferentes actores. No podemos plantear una transición hacia sistemas más sostenibles que no tengan en cuenta los costes para los más vulnerables. Porque sería insostenible. Directamente caminaríamos hacia una revolución si no somos capaces de producir una transición inclusiva. Y eso es lo que entendemos que puede aportar un enfoque de derechos humanos. ¿Lo hace más complejo? Sí. ¿Introduce eso que algunos llaman costes de transacción? Pues sí, introduce algunos costes de transacción, pero la alternativa es no encontrar soluciones y al final ir yendo cada vez a un sistema más desequilibrado que puede colapsar. No quisiera aburrirles más con este pequeño sermón, solo quisiera mencionarles algunos aspectos que también pueden ser útiles, no a nivel global, sino quizá también para la sociedad española, porque también quisiera agradecer a la sociedad española todo el apoyo que ha dado a la lucha contra el hambre y contra la malnutrición en FAO y al derecho a la alimentación. Sin el apoyo de los actores y de las cooperaciones en la cooperación española no habríamos podido desarrollar algunas líneas de trabajo que han sido realmente exitosas, como por ejemplo todo el trabajo con parlamentarios y toda la agenda de derecho a la alimentación. Creo que en el contexto de España es importante tener ese enfoque que permite ver las complejidades e interconexiones, porque si bien hemos desarrollado una sabiduría tradicional que nos llevó a dietas que eran muy saludables, hoy en día las generaciones que están creciendo sospecho que están muy lejos de que esa sea su dieta. Y estamos teniendo problemas que van a afectar no solo a la salud, sino a nuestra sostenibilidad como sociedad. Si seguimos creciendo en enfermedades no transmisibles a los ritmos que estamos creciendo, vamos a ser una sociedad
que no se va a poder sostener, no va a ser productiva simplemente por la carga de todas esas enfermedades. Nos plantea el tema de cambio climático y agua. También tendremos que buscar soluciones a cómo manejamos el agua y cómo el sector agrario es una herramienta que nos ayuda a gestionar mejor el agua. No solo ya los consumos, sino cómo vamos a hacer que en un contexto de cambio climático tengamos mejor infiltración, mejor retención y protejamos los suelos. Así que estos elementos que parece que no están conectados con un enfoque de derechos son centrales, porque al final hablamos de cómo entre todos encontramos soluciones, las acordamos y las hacemos sostenibles. Y ya sí que cedo la palabra y les agradezco una vez más esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García y Cebolla, jefe del equipo de Derecho a la Alimentación de FAO. Y a continuación le vamos a pedir al señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, don Luis Planas Puchades, que también nos dirija unas palabras. Por favor, ministro, cuando quieras. Muchas gracias, buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias, rector, muchas gracias, director de la escuela. Muchas gracias a los profesores Lamo de Espinosa y Sumsi, queridos Jaime y José María, también al jefe del equipo del Derecho de Alimentación de la FAO y también al coordinador del Grupo Alimentario de Innovación y Sostenibilidad que nos acompaña, Ricardo Miguel Áñez, esta tarde aquí. Señoras y señores, el rector me invitó hace algunas semanas a compartir con todos ustedes este acto conmemorativo del Día Mundial de la Alimentación, que como saben ustedes fue el pasado sábado, día 16 de octubre. Lo situamos en la fecha de hoy y me alegro mucho de haber podido aceptar esta amable invitación, de agradecer lo que la Asociación FAO España y la Escuela Politécnica de Madrid lleva a cabo, sobre todo retomando este formato presencial, mixto, también por streaming, entiendo, de este acto, y el que me invita a participar. Y les voy a hacer una confesión de entrada. Tenía un magnífico discurso ante mí que les iba a leer, pero he escuchado, y estamos en la universidad, y soy un ministro, pero soy una persona reflexiva, y por tanto, quienes me han precedido en el uso de la palabra me han ilustrado y también me hacen reflexionar sobre algunas de las cuestiones con que la temática del Día de la Alimentación nos plantea y en general la problemática de la alimentación. Por tanto, no seguiré estrictamente lo que ante mí tengo, pero sí que quiero compartir con ustedes cuáles son algunas de mis preocupaciones de algo que tengo en alguna de mis notas que llevo siempre en los bolsillos, que es qué pasa más allá de la PAC. Es decir, de aquello que ocupa prácticamente, yo diría que 2/3 de mi tiempo. Y esta misma semana, probablemente el próximo jueves, en una conferencia sectorial, avancemos un paso más para poder escribir ese plan estratégico nacional de España que tengo que remitir en nombre de nuestro país a la Comisión Europea antes del próximo 31 de diciembre. Y lo primero que me inspira esta sesión de esta tarde es el hecho de que efectivamente no hay recetas simples para problemas complejos. Y estamos ante un problema realmente muy complejo. Y muy complejo porque por mucho conocimiento que tengamos del entorno en que nos movemos, yo creo que somos perfectamente conscientes de algunos de los grandes parámetros, pero no tanto de los caminos y sobre todo de los costes directos e indirectos que en este proceso de transición vamos a padecer o vamos a vivir para lograrlos. Y yo creo que este año el lema de Naciones Unidas para el Día Mundial de la Alimentación, nuestras acciones son nuestro mejor futuro, mejor producción, mejor nutrición, mejor medio ambiente y una vida mejor, me parecen perfectos. Yo creo que es una definición omnicomprensiva de todo lo que buscamos de una forma concreta. Pero después viene la realidad, y la realidad tanto Jaime como José María lo han indicado muy bien, es que tenemos un objetivo de hambre cero,
que en lugar de estar avanzando en los últimos años, estamos retrocediendo. Es verdad que uno de los factores, aparte de las 4 causas que mencionaba con razón José María Subsi, estoy de acuerdo con su análisis, es sin duda también la pandemia, que ha producido de forma temporal, pero muy fuerte, un retroceso evidente. ¿Cómo conseguir retomar esa senda para evitar que se incremente el hambre y la malnutrición en el mundo? Y algo incluso yo diría que más allá, ¿cómo conseguir los grandes objetivos que desde el punto de vista poblacional, una población cercana a los 10.000 millones de personas para el 2050 y unas necesidades que FAO describe como siempre, como bien se indicaba, son previsiones, es forecast, por tanto, con una horquilla situada entre un crecimiento de la producción alimentaria mundial que debería situarse entre un 55 y un 70%. ¿Cómo hacerlo? La verdad es que el camino y el planteamiento no es sencillo, y por eso yo también coincido en lo que se decía hace un momento. Esta cumbre sobre sistemas alimentarios de Naciones Unidas recién celebrada ha sido francamente interesante. Yo he tenido ocasión de vivir una de sus primeras consecuencias, que fue la celebración, días después, de la reunión de ministros de Agricultura del G20, que nos ha permitido, desde una perspectiva no solo europea, sino mundial, de 20 países que sin duda juegan un papel fundamental en todo ello, de intercambiar efectivamente qué estrategia seguir para cumplir los objetivos de cómo producir más, al mismo tiempo utilizando menos recursos naturales y consiguiendo productos que sean más sanos, más seguros y a mejor precio para el conjunto de la población. Ecuación que a todos ustedes como a mí nos parece prácticamente imposible, pero que no debería serlo si le queremos dar futuro a nuestro planeta y a la humanidad, y yo soy un optimista nato y creo sinceramente en tal posibilidad. Por tanto, ante esa ecuación, ¿cómo responder? Y de ahí viene una de mis reflexiones. Decía que en esa reunión de Florencia tuve, al margen de la misma, como siempre ocurre en este tipo de reuniones internacionales, algunas reuniones bilaterales que son tan o más interesantes que la propia reunión multilateral, y entre ellos una larga conversación de más de una hora que tuve con el secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack. Ya lo fue en el periodo de Obama durante 8 años y ahora lo es de nuevo con el presidente Biden. Y de lo que me di cuenta es que, estando de acuerdo en el análisis y yo diría que en el diagnóstico general, los caminos escogidos por Estados Unidos y por la Unión Europea para responder a este reto son distintos. Son distintos entre dos bloques, Estados Unidos y Europa, unidos por un pacto transatlántico en el que siempre yo personalmente he creído, porque compartimos valores, instituciones y muchos elementos tremendamente interesantes. Pero también, desde un punto de vista de política alimentaria y desde un punto de vista de agricultura, de ganadería y de alimentación, muchas aproximaciones que, como es bien conocido, son diversas y que nos han llevado, desde el punto de vista comercial, a enfrentamientos no deseados y, sin duda, menos de cara al futuro y a los problemas con que nos encontramos. Digo esto porque nosotros hemos escogido, y yo creo que la nueva política agrícola común, más el conjunto de las actuaciones que se incluyen en el Pacto Verde, en el gran objetivo de la Unión Europea para lograr una economía neutra en carbono para el año 2050, nos sitúan cuestiones que son de un tremendo interés. Por ejemplo, la comunicación de la granja a la mesa o de la estrategia de biodiversidad de la Comisión Europea plantean objetivos tremendamente ambiciosos, que lo son en paralelo de esa negociación a que me refería antes. La europea ya concluyó, ahora estamos en perfilar ese modelo de aplicación en España de esa nueva política agrícola común para el periodo 2023-2027. Tenemos una gran suerte, debo decirlo, cuando veo los procesos de transición ecológica, los procesos de transición medioambiental en otros sectores,
que aquí disponemos de un acompañamiento financiero que no es sino la reinvención de otras lógicas, de otras políticas agrícolas anteriores desde el año 1992, pero no todos los sectores disponen de ese complemento financiero. Por eso se utiliza tanto el concepto de transición justa, porque efectivamente, como muy bien se señalaba hace un momento, todo esto necesita financiación y acompañamiento en los aspectos efectivamente que se puedan plantear o que se puedan identificar. Y en relación con la estrategia de la biodiversidad y la granja a la mesa, es verdad que los objetivos de la Unión Europea son muy ambiciosos, objetivos que rápidamente, como es nuestra misión y obligación, los ministros y ministras de Agricultura nos hemos visto obligados a colocar el balón sobre tierra, es decir, a decir todos estos objetivos son muy loables, pero sin un instrumento jurídico, sin un reglamento comunitario, una directiva que nos obligue a ello, no dejan de ser objetivos loables, pero objetivos políticos generales que queremos, también por seguridad jurídica e institucional y el análisis de los planes estratégicos nacionales, que lógicamente tengan instrumentos de acompañamiento y decisiones políticas. Y hay algunas que ustedes conocen muy bien, que son realmente muy ambiciosas, en reducción de utilización de productos fitosanitarios, en materia de fertilizantes, en la reducción de la utilización de antibióticos o bien en la dedicación a actividades no productivas de parte de las tierras agrarias. Por tanto, todo eso efectivamente son costes, es producción que debe serlo más limitada en cantidad y a unos costes que sin duda deben ser superiores. Y el JRC, el organismo de investigación de la Comisión Europea, ha publicado a final de julio un documento que existía en los cajones desde hacía 6 meses, que yo como ministro me he preocupado consejo tras consejo, mes a mes con mis colegas de reclamar, pero que también entiendo, por táctica política, la Comisión Europea no ha querido publicar antes de concluir la negociación de la PAC. Contiene lo que ya el informe de la USDA, con menos precisión técnica, nos indicaba el año pasado. Es decir, que este debate es un debate también sobre el futuro de los costes de la alimentación y este es un aspecto en absoluto menor en relación con nuestro futuro. Quiero decir esto y abro un ligero paréntesis. Hoy mismo estaba examinando las cotizaciones como el trigo duro, la cebada, el maíz, la soja. Se están comportando en los últimos días, en las últimas horas, y realmente el incremento es muy notable. Hoy mismo, esta mañana, en una comparecencia pública, un periodista me preguntaba sobre la evolución de los precios de la alimentación. Evidentemente, todos vamos a hacer pues la cuadratura del círculo, o yo al menos como ministro, que los agricultores, ganaderos y pescadores reciban una retribución digna y justa por su trabajo, que sea sin duda superior a los costes de producción de aquello que ha sido producido y que evidentemente nuestros ciudadanos atemperen ese coste suplementario de la alimentación, porque evidentemente en ello va buena parte de la estabilidad de nuestra sociedad. Pero tengamos muy claro que yo creo que hemos vivido una etapa muy larga en la cual, y la pandemia nos ha despertado de esa situación, hemos situado el coste de la alimentación y la producción de los alimentos en un lugar que no era el centro de nuestras preocupaciones. Y si uno examina, por poner un ejemplo el más conocido por todos nosotros, cuál es el peso específico que en el gasto de las familias españolas se ha situado la cesta de la compra en los últimos 25 años, contemplará cómo efectivamente ese peso específico ha disminuido de forma muy significativa, evidentemente por el incremento de la renta disponible por parte de las familias, pero también, dejémoslo claro, porque nuestros alimentos han estado disponibles, han sido baratos y sin duda en magníficas condiciones. ¿Estoy yo aquí abocando públicamente, defendiendo un incremento del precio? En absoluto, lo dejo claro para cualquiera que esté aquí y cualquiera que nos siga por streaming. No lo estoy diciendo, estoy diciendo lo que siempre defiendo, es decir, que cada eslabón de la cadena evidentemente
el eslabón productor en primer lugar, los productores primarios, pero también debo decirlo de la industria y debo decirlo de la distribución, tenga una retribución justa por su contribución a algo que no ha caído del cielo, sino que es el producto de un trabajo humano tremendamente bien hecho, como es el de la cadena alimentaria, particularmente en la Unión Europea y en España, y su comportamiento durante la pandemia. Y si añadimos a todo eso los 13 proyectos legislativos que son el paquete de preparados para el 55 es el 55% para 2030 de reducción de emisiones planteado por la Comisión Europea, donde a mí como ministro me preocupan evidentemente todas las reformas legislativas, pero particularmente dos, la relativa a emisiones y la relativa a la captura de emisiones, veremos que tenemos realmente ante nosotros una situación que yo creo, y lo decía antes, que es gestionable, que se puede superar, pero evidentemente de una complejidad que se describía muy bien, que tanto los profesores Lamo de Espinosa como Somfrey describían muy bien en sus palabras. Estamos realmente ante eso que se gusta en llamar un cambio de paradigma. Hay cambios de la sociedad que producen las guerras. Afortunadamente este cambio productivo no lo produce una guerra que tiene un coste humano irreparable, pero sí evidentemente aquello que Schumpeter se refería de la destrucción creativa y evidentemente de la necesidad de replantear un nuevo modelo sobre la base de un modelo de economía lineal y reconstruirlo sobre la base de un modelo de economía circular. Está muy bien decirlo, es muy fácil, la frase es muy brillante, pero ustedes lo saben como yo, detrás de ello hay un esfuerzo brutal y conclusiones desde el punto de vista económico y de cronograma y de costes que no son nada fáciles de solucionar. Y este mismo semana, en el fin de semana, en un foro distinto, defendía cuáles son las perspectivas y la necesidad de mirar también desde el punto de vista de nuestro mundo rural y de nuestra agricultura y de nuestra ganadería, cuáles son esas consecuencias que se plantean. Porque yo parto ahí de una premisa, y esa premisa es que no, y desde luego es la tesis y el punto de partida del gobierno del cual me honro informar parte, del gobierno de España, no estamos ante una hipótesis de decrecimiento, es decir, no nos planteamos, como ustedes habrán visto en algún medio de comunicación y en el sector primario, la posibilidad de reducir superficie de cultivo o número de cabezas en nuestra población ganadera de cara a cumplir objetivos, en modo alguno, pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes que los retos que nos planteamos son retos que necesitan de respuestas que tienen que ser efectivas y nada sencillas, debo decir. Y mi preocupación cuando hablaba con Tom Vilsack era que Estados Unidos se plantea una aproximación distinta y yo espero que logremos sin duda, y es lo bueno de tener una conversación franca entre personas que somos amigos y que además somos socios y que tenemos una visión estratégica del mundo que no es muy diferente, es la necesidad, ellos lo apoyan todo en la edición genética y creen que a través de la edición genética todos los grandes retos de sostenibilidad podrán solucionarse o al menos la mayor parte, y ustedes saben mucho de eso y han trabajado mucho sobre la materia, pero yo creo sinceramente que tenemos que plantearnos claramente la necesidad, primero, como dice muy bien en sus conclusiones la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios, yo creo que solo hay una respuesta y es la producción sostenible de alimentos de cara al futuro. Nos tendremos que plantear consecuencias también de algunos de los actos que estamos preconizando, y aquí abro y cierro otro aspecto que es muy importante dentro de las relaciones internacionales para un grupo de países como es la Unión Europea y particularmente para España con nuestro saldo positivo de exportación agroalimentaria, que es cómo nos planteamos la relación con terceros países en relación con todos los costes y las normas ambientales, sociales y fitosanitarias en la producción. De poco sentido tiene que hagamos un esfuerzo en materia de emisiones o de fijación de emisiones si a su vez estamos aceptando la importación de productos de países que lo hacen en condiciones y que probablemente pues ese agujero que nosotros cerramos, otros abren. Por tanto, son temas realmente de una inmensa complejidad. ¿Cuál es la
si me permite el rector, el director y todos los que me acompañan en esta sesión y todos ustedes, la conclusión positiva de todo ello. Creo que tenemos un diagnóstico y una voluntad global de caminar juntos. A nivel de Unión Europea, ciertamente. A nivel de Naciones Unidas, también. Y ello es positivo, muy positivo. Efectivamente, como se decía hace un momento, creo que hay un tema de gobernanza, de cómo coordinamos nuestras acciones comunes más en un mundo como este que está perfectamente relacionado y conectado en todos los sentidos. Pero tengamos muy claro algo, que si nos planteamos que tenemos que alimentar a una mayor población, utilizando menos recursos naturales, suelo, agua, aire, biodiversidad, paisaje. Y además tenemos que tener como resultado final productos que sean más sanos y más seguros para el conjunto de la población. Ciertamente la tarea no es sencilla. Tenemos un guión europeo y efectivamente de la granja a la mesa, la estrategia de biodiversidad, preparados para el 55% y el conjunto de nuestras actuaciones van en ese sentido. Yo creo que esa es una excelente noticia. Pero también, debo decirlo claramente, no debemos minusvalorar todos los efectos complementarios y secundarios que relativos y vinculados a esta acción se puedan plantear. Y yo creo que desde ese punto de vista, la necesidad de articular una respuesta del mundo político, es decir, de los gobiernos nacionales, pero también en nuestro caso, debo decirlo claramente, de las comunidades autónomas que tienen competencia en la materia. También de la necesidad de coordinar con la universidad y con la investigación las respuestas que tengamos de dar en torno al tema. La necesidad de coordinar con el conjunto de las empresas, con nuestros agricultores, ganaderos, pescadores, pero también con todo el sector agroalimentario y con nuestra distribución, la necesidad de debatir y de plantear este futuro, yo creo que es tremendamente importante. Creo que estamos ante un problema evidente ante nosotros, que tiene una solución, en mi opinión, positiva, en la cual yo creo que los temas relativos a la seguridad alimentaria, y se mencionaba hace un momento la reciente elección de Gabriel Ferrero, de un español como presidente, que quiero mencionar públicamente en este acto, porque es una gran noticia y una gran alegría para todos, su elección como presidente del Comité Mundial de Seguridad Alimentaria, la semana pasada, el pasado jueves. Es una gran noticia, pero nos queda por delante una gran tarea. Y todo eso, como decía, es un esfuerzo global, un esfuerzo de todos, para dar una respuesta a la cual, en estas condiciones, las peores, las de una pandemia inesperada y desconocida, hemos conseguido salvar, pero que yo creo que tenemos que tener el mismo arrojo, la misma valentía y el mismo esfuerzo para entre todos conseguir afrontar de cara al futuro. Como ven ustedes, sus intervenciones me han provocado algo más que la lectura de un discurso. Quiero compartirlo con todos ustedes de una forma absolutamente optimista, no sé si clarividente, esto depende, pero ciertamente de señalar que tenemos un camino, tenemos una voluntad, tenemos ciertamente unas respuestas que dar y a partir de ellas solo será un trabajo que, si lo hacemos de forma coordinada, como a mí me gusta, con la mayor consenso posible, con la mayor unidad de fuerzas, con el mayor esfuerzo por unirnos todos en un objetivo, mejor lo lograremos. Valga esta reflexión como mi modesta contribución con ocasión de este acto del Día Mundial de la Alimentación. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro, y unas palabras por mi parte para terminar este acto de apertura. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid, profesores Sunsi y Lamo de Espinosa, coordinador del grupo, vicerrectores adjuntos, directores de centros e institutos de investigación, equipo de dirección de la escuela,
representantes de empresas e instituciones, profesorado, personal de administración y servicios, estudiantes y todos los que nos siguen desde este salón, como asimismo también a través del sistema remoto. Bien, habiendo oído todas las palabras de los que me han precedido en el uso de la misma, pues tengo que decir algo parecido a lo que ha hecho el señor ministro, solo que no sé si voy a ser capaz de hacerlo de la misma manera, porque el señor ministro ha dicho que no iba a seguir el discurso y efectivamente no solo no lo ha seguido, sino que determinada página ha llegado un momento en que ha parado de pasar páginas y tampoco ha utilizado unas notas que iba tomando, lo cual quiere decir que lo tenía todo en la cabeza y por supuesto que domina el tema del que nos ha hablado, como bien ha mostrado. Muchas gracias, ministro. Bien, yo tengo que decir que en general cada vez que tenemos una conmemoración de este estilo, que efectivamente, como decía el profesor Sumsi, hablar de celebraciones o conmemoraciones pues tiene su aquel cuando lo que estamos hablando es de un tema como es resolver el hambre en el mundo, pues me viene a la cabeza siempre unas determinadas fechas en relación con la escuela y que en definitiva siempre es, cada vez que uno quiere salirse hay que volver al origen. La fecha de 1855, que se crea la escuela, es precisamente para resolver unos problemas de hambre en el siglo XIX, que nos adelantamos en unos años a lo que se hizo posteriormente en Versalles, en París. Posteriormente llega la fecha de 1957, en que se crea la Comunidad Económica Europea entonces, con la finalidad de que el europeo medio comiera bien. Y ahí estuvo de nuevo la escuela. Y unos años más tarde se crea, de la mano del profesor Lamo de Espinosa, un día como el que estamos hoy aquí conmemorando, tal que un año 1979. En definitiva, sin agricultura nihil, que dice que reza el escudo de la escuela. Bien, de aquello hace ya 42 años, de esto último, y seguimos en el tema de resolver la ecuación a la que se refería el ministro. Una ecuación efectivamente muy complicada, muchos parámetros que seguimos resolviendo, intentando resolver, y que, como todo lo de ingeniería, pues se resuelve con aproximaciones sucesivas, buscando una aproximación subóptima, una solución teórica, y en este caso pues con una serie de herramientas que son las herramientas técnicas para la producción, con las cuales pues enseñamos a nuestros estudiantes, como asimismo herramientas de gestión de procesos de producción, y en este caso con las empresas, y en este caso pues en el sector agrario, entendemos por agricultura, ganadería y pesca. Bien, dicho esto, pues lógicamente estamos en ese empeño donde además en estos últimos días se ha hablado de que hace falta más personas tituladas como las que egresan de esta escuela. Y efectivamente ello es así, y además pues tenemos que ser capaces de explicar a la sociedad que aquí se investiga y aquí se enseñan estas técnicas para la producción sostenible de alimentos. Y quiero referirme, como decía, a agricultura, a ganadería y también a pesca, por supuesto. Y quiero decir también con ello que, bueno, aparte que por supuesto la producción sostenible de alimentos es una responsabilidad que nos atañe en el compromiso que tenemos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es una reedición de la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. De hecho, todos los países del mundo se ponen de acuerdo en 17 puntos, lo cual es un esfuerzo muy grande de reducción y de resumen, pero que tienen todo. Pues en este momento esa resolución de la ecuación que mencionaba el ministro, pues como decía, que para nuestros estudiantes es lo que enseñamos y es en lo que investigamos y es en lo que innovamos con las empresas, pues afortunadamente hablaba con el director antes de entrar al acto. El nuevo Real Decreto que ha aprobado el Gobierno de España sobre ordenación de las enseñanzas universitarias, pues nos va a dar una oportunidad de mostrar
mucho más al exterior, qué es lo que se hace en esta escuela en ese sentido, cuya investigación ya se sale, pero tiene que salirse más por la puerta para mostrarla, y que sea también ese gancho para mostrar que es la realidad de la situación. Aquí de lo que hablamos es de producción sostenible de alimentos. Se han mencionado también otras cosas, como por ejemplo el tema de las cumbres, y lo voy a ligar con el tema de la investigación de alguna forma. Léase cumbres o días de recuerdo de alguna efemérides, o como estamos hoy en esa celebración o conmemoración de este Día Mundial de la Alimentación, pues efectivamente una de las causas que se ha mencionado como una causa añadida al problema de la alimentación es toda la pandemia sobrevenida de la COVID-19. Bien, pues estamos volviendo ya a la presencialidad, afortunadamente estamos volviendo a la presencialidad, y eso permite ir incrementando las personas que participamos en las reuniones, porque nos hemos ayudado efectivamente de las herramientas tecnológicas durante este año y medio pasado, y afortunadamente nos hemos podido ayudar de esas herramientas que teníamos y que hemos potenciado desarrollos para este tiempo. Pero es evidente que las relaciones humanas son lo que hacen las sociedades, son lo que hacen las instituciones, y eso es lo que hacen las cumbres, es lo que hacen los acuerdos, son las relaciones humanas. Sé, como decía el ministro, hablar con un amigo que tiene una misma misión pero en otro sitio, y donde la forma de ver las cosas es muy similar, porque entre otras cosas el problema a resolver es el mismo, y para resolver un problema lo primero que hay que hacer es aceptar que existe el problema, y eso efectivamente existe en gran parte del mundo. Entonces, la vuelta a la presencialidad es importantísima, porque es bien sabido eso de que lo importante no es lo que ocurre durante las reuniones, sino alrededor de las reuniones, y sobre todo posteriormente a las reuniones. Eso que decía el profesor Sumsi de qué pasa después de las reuniones, pues efectivamente después de las reuniones hay que ver dónde está el dinero para aplicar, y esos motores, llamados personas, motores, que son capaces de llevar a cabo los acuerdos y los compromisos alcanzados durante las cumbres, durante las reuniones. Y, por supuesto, pues es necesario que para seguir resolviendo esa ecuación, pues en esas cumbres, después de esas cumbres, pues exista lo que ya se decía, el apoyo financiero a la investigación en todos los temas, pero en particular en estos que atañen a la producción sostenible de alimentos, lo cual requeriría, pues, como no, un aumento del presupuesto de I+D+I para las universidades, para investigación en estos temas y en otros temas alrededor, y que, por supuesto, además, querido ministro, si me permites, que podamos ejecutar ese presupuesto con criterios de investigación, que en definitiva pues es unas auditorías ex post basadas en resultados y no unas auditorías ex ante basadas en criterios economicistas. Y nos entendemos perfectamente cuando estamos diciendo estas cosas, pero que luego a la hora de realizar las investigaciones pues se emplean los segundos antes que los primeros, y eso ata verdaderamente las manos y enlentece el progreso hacia la solución de esa ecuación. Y por supuesto, querido ministro, efectivamente tienes toda la razón en lo que has dicho. Una vez que las soluciones técnicas existen, o a la par que se van creando las soluciones técnicas y de gestión de la producción agraria, pues es necesario ir teniendo los instrumentos jurídicos correspondientes, porque si no, no hay seguridad para las empresas, no hay seguridad para los sectores a la hora de ejecutar las cosas. Pero es que no solo no hay seguridad, es que simplemente no se puede. Entonces, los instrumentos jurídicos son absolutamente necesarios, y aquí, en paralelo, pues también hay una investigación en términos de derecho que hemos avanzado muchísimo, sobre todo en lo que llevamos del siglo XXI, pero que todavía queda muchísimo por avanzar. Bien, no me quería extender más, porque todo lo han dicho las personas que me han precedido en el uso de la palabra aquí en la mesa. Quisiera entrar en el capítulo de los agradecimientos. Agradecimiento, querido ministro, te lo he dicho antes de entrar en el salón, te lo vuelvo a decir. Dijiste que vendrías a la escuela a
algún acto que pudiéramos tener, y así te comprometiste aquel día que firmamos en la sede del Ministerio otro acuerdo, y aquí estás. Y agradecimiento porque la agenda de un ministro, pues sabemos o nos imaginamos lo que es, y por lo tanto, pues muchísimas gracias. Por cierto, felicidades por el anteproyecto de ley que se acaba de aprobar en el Consejo de Ministros en relación con evitar los desperdicios, convertir en desperdicio los restos que sobran de alimentos en muchos sitios. Agradecimiento a la escuela, querido director, por una vez más dar cabida, dar cobijo a este acto, recuperando lo que hemos tenido que parar durante los años de pandemia. Hay muchas personas detrás, ya sabemos que esto ocurre así. Personalizo mirando al director, porque detrás de él están todas las personas de la comunidad universitaria de la escuela que han hecho posible que sea esto una realidad. En estas condiciones de adaptación, de semiadaptación que tenemos todavía y que deseamos que sea cuanto antes camino de la más absoluta normalidad. Agradecimiento a todas las personas que detrás del director han organizado el acto, han hecho posible la organización del acto, de los distintos grupos de investigación, en particular de aquellos que están más dedicados al tema que hoy nos trae aquí, como asimismo a todas las personas que han venido participando directamente, en particular con FAO. No me quiero dejar, por supuesto, a nuestros tres ponentes de la mesa, ministro Lamo, en su momento, y eso siempre queda, siempre perdura, con una experiencia muy grande de la defensa de los intereses de España en aquellos años tan difíciles, y por supuesto la creación de algo como lo que estamos celebrando hoy, que al menos, aunque la palabra evidentemente, como decía el profesor Sunsi, no es la adecuada, pero sí que nos hace reflexionar sobre ello de vez en cuando, lo cual no es malo porque ayuda a la resolución de la ecuación que planteaba el señor ministro. Y querido profesor Sunsi, lo mismo, ambos altos cargos en su día en la Administración General del Estado en España y también en la FAO, o sea que enhorabuena por ello. Muchas gracias por las aportaciones que aquí hemos tenido, como asimismo las palabras de don Juan Carlos García y Cebolla, que en este momento pues está en FAO o permanece en FAO a cargo del equipo de Derecho a la Alimentación. Agradecimiento a todo el profesorado, a todos los investigadores, a todo el personal de Administración y Servicios, a todos los estudiantes que día a día hacen posible más sobre la escuela, más sobre esta actividad y se acercan más con la investigación y con la transmisión de conocimiento y con lo que se comparte con las empresas del sector y hacia los estudiantes, hacen más para la resolución de la ecuación que se venía planteando. Ecuación claramente no lineal y claramente con una dificultad enorme, pero que mediante aproximaciones sucesivas es la manera de resolver las cosas en ingeniería. Y nada más terminar estas palabras diciendo que gracias a actos como este y a la presencia de autoridades como este es el caso, es la manera de hacer entre todos y todas día a día más Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas y Universidad Politécnica de Madrid. Muchas gracias a todos.